¿Sí? Bueno, vamos a iniciar. Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a este hermoso y mágico lugar, la TIS Librería, quienes nos abren sus puertas para hablar de un libro muy especial. Deudas, deudas, deudas. Las hay de todo tipo y por toda causa. Existen con los amigos, existen con familiares, con instituciones bancarias o incluso existen con personas con dudosa moralidad. Existen por miedo, por apariencias, por ilusiones o hasta por costumbre. Y más que ayudarnos a lograr una libertad o un beneficio, lo único que suelen generar son problemas en nuestra vida. Nos alejamos de las personas, nos peleamos y preocupamos hasta que destruyen nuestra paz. Suena más a una sustancia adictiva que a un problema financiero, ¿no? Y aún así, no existen medidas para tratarlas o prevenirlas. Al contrario, constantemente incitan a adquirir deuda de mil maneras, desde aplicaciones donde a 2 clics ya le debes un gran interés a alguien, hasta regalándote créditos para adquirir todo menos lo que te genera un crecimiento real. Pero como todo problema, todo tiene una raíz y una respuesta en el trabajo espiritual. Hasta no trabajarlo internamente, es muy difícil que una persona que cae en su trampa logre identificar las causas y las formas para poder salir. Hoy, el maestro Roger Castellanos, autor de este libro, presentará una contribución a la humanidad que hace falta se estudie, se difunda y se vuelva un tema recurrente y no tabú. Veremos a continuación semblanza del maestro Roger Castellanos. El maestro Roger Castellanos estudia y enseña Kabbalah hace más de 22 años. 2 grandes maestros le enseñaron el amor a la Kabbalah, Ricardo García y Mijael Kobalín Gordon de bendita memoria. Y la inspiración de grandes cabalistas y autores mundiales le mostraron el camino de la responsabilidad colectiva, de inspirar a otros a recorrer la ruta que los lleve a cumplir su propósito en la vida, alcanzar satisfacción de vida y plenitud real. Es codirector de Together We Are Kabbalah Aplicada, socio director de GTH and Consulting, firma consultora en negocios. Es contador público y auditor y cuenta con una maestría en Derecho Fiscal. Ahora es autor de 2 libros, Libérate de las deudas, Conciencia espiritual para iniciar el camino de la libertad financiera y Cómo activar el poder de los 72 nombres de Dios. Autor del cuento El Paso, publicado en la antología Cuentos de la Cinco Oriente, Nuevos Cuentistas Poblanos, por la editorial El Villar de Lucrecia, colección Luz de Letras. Ha participado en programas de radio y televisión. Publica videos y escribe regularmente artículos de conciencia aplicada y sobre consultoría de negocios. Su formación en la Casa del Escritor de Puebla, México, durante 3 años, le permitió conocer maestros y alumnos que le inspiraron y le enseñaron a valorar el trabajo de los escritores. Pionero en el mundo del habla hispana en impulsar la conciencia espiritual en las organizaciones. Conceptos complejos de la Kabbalah los traduce a conceptos y lenguaje asequibles al público en general y de aplicación en la vida diaria. Démosle un fuerte aplauso. Y para presentar este libro también, tengo el gusto de dar la bienvenida a nuestro colega y amigo Dani Dharma, quien es también un maestro de conciencia y autor. A continuación, les leeré una breve reseña literaria y les dejo a su dirección. Dani Dharma, Daniel León Islas, nació en México, Distrito Federal, es instructor de meditación, coach de vida y escritor. Es contador público y auditor.
egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Su inquietud y curiosidad lo llevaron a incursionar en la literatura en el año 2015, participando en diversos talleres de estilo y género, cuento, poesía, ensayo y escritura lúdica. Su primer libro, titulado Hipoemario, apareció publicado en septiembre del 2022. Sus poemas, Claroscuro Saber, Me Encontrarás, Conexión y Naturaleza Radiante, aparecieron publicados en diciembre de 2020 y 2021, en la primera y segunda antología internacional de poesía Saber Sin Fin. Respectivamente, su primer cuento, titulado El Observador, apareció publicado en diciembre de 2016 en el libro Cuentos de la Cinco Oriente, Nuevos Cuentistas Poblanos, de editorial El Villar de Lucrecia. Actualmente radica en la ciudad de Puebla. Sus citas favoritas: escribir es una forma de ser, estar y compartir. Y, al escribir, un remanso de paz emana de mi corazón. Les dejo a continuación en dirección de Dani. ¡Bravo! Sí. A menudo los que andamos en este camino de la escritura, de la lectura, pues encontramos infinidad de textos. Por ejemplo, ahorita me viene a la mente Luis, que él y yo hemos leído, pero libros relacionados con hacer dinero. Y desde que vi este libro, se me hizo raro, ¿no?, que alguien aborde este tema sobre las deudas. Todo el mundo da como la fórmula o los pasos para hacerse millonario, pero casi nadie escribe sobre las deudas. Como decía Benjamin Franklin, político, científico y inventor, es mejor acostarse sin cenar que levantarse con deudas. Actualmente, ya como lo dijo Mike, es común oír hablar de préstamos bancarios, deudas contraídas y falta de pago, que pocas veces hacemos un alto en nuestro diario andar para reflexionar que estar sometidos a los préstamos constituye una de las mayores esclavitudes del mundo hoy en día. Repito, es una de las mayores esclavitudes hoy en día. Pagar las deudas lleva tiempo y trabajo, y a veces lleva toda una vida, dependiendo de la deuda que hayas adquirido. Por ejemplo, en la legislación judía, la deuda no debe durar más de 6 días de trabajo o más de 6 años. Por otro lado, la ley del karma, en las tradiciones orientales, nos dice que según tus acciones uno va creando deuda o liberándose de ella, y solo se consigue la libertad o la evolución de la conciencia cuando ya no se debe nada. Por supuesto, en esta ley de karma no nada más habla de dinero, habla en general de pensamientos y acciones y emociones. Pues bueno, muy buenas noches. Es un honor para mí hacer la presentación del libro Libérate de las deudas, de el autor Roger Castellano, aquí presente. Es un honor, Roger. En esta magnífica, genial, preciosa librería, cafetería Latiz. No tenía el honor de venir, pero está increíble. Ahí el joven, no sé si es el dueño, aquí trabajas, pero pásale el mensaje. ¿Por qué? Porque yo soy amante de recorrer estas cafelibrerías que les llaman, ¿sí? Y creo que me atrevería a decir que en Puebla no hay un concepto similar. Normalmente yo voy a México a recorrerlas. Entonces, felicidades por este espacio y por la oportunidad. También les doy la cordial bienvenida a todos ustedes por haberse permitido venir, porque seguramente tendrían otras cosas que hacer, pero se dieron la oportunidad. Y esto es padre para mí, ver gente conocida acá y sonriente, sobre todo, que se estén riendo. Y pues aprovecho para dar lectura a la sinopsis de este magistral texto y posteriormente conversaré con Roger. ¿Sí?
Dice Roger, toda deuda física equivale a una deuda espiritual. Ya esta parte ya no me gustó, ¿verdad? Porque luego andamos, como diría mi abuela, que en paz descanse, que era jarocha, andamos de revoltosos en el camino espiritual, pero hasta debemos las cuotas del Instituto de Cábala, por ejemplo, se me viene ahorita a la mente, ¿no? Y llega a pasar esos casos, ¿no? En Casa Tibet, donde yo pertenezco, también pasaba eso, ¿no? Entonces, eso es otro asunto. Las deudas son una forma de esclavitud, ya lo mencioné. Las deudas con tarjeta de crédito son el resultado de querer vivir un nivel de vida que no nos hemos ganado. Mientras no nos liberemos de las deudas, seguiremos estancados en otras áreas de nuestra vida. Mientras no nos liberemos de las deudas, seguiremos estancados en otras áreas de nuestra vida. Por primera vez se aborda la raíz de este mal que azota nuestra sociedad y que es la causante de tanto sufrimiento, angustia, ansiedad, yo diría, también agregaría estrés y suicidios, que muchas veces nos lleva a actuar indebidamente contra los demás. Estamos en este mundo por una deuda. Esto me gusta, te digo. En el budismo se le llama karma. Yo, como les digo, ya no quieres regresar acá porque el mundo se te hace cruel e injusto, libera todos tus karmas y no regreses. Pero pues todavía nos cuelga bastante trabajo por hacer. ¿Cuál es la raíz espiritual de las deudas? ¿Cuál es la fórmula para liberarnos de una vez por todas de ellas? Quien ha vivido o está viviendo la experiencia de las deudas, sabe lo difícil que es enfrentar las fechas de pago, las noches de preocupación o los deseos de cometer actos indebidos justificados aparentemente por la situación. Yo por donde vivo normalmente se aparece los domingos, no en mi casa, ese de la moto, que va a tocar 7, 8 de la mañana. Los que tienen la tarjeta amarilla ya saben de quién hablo, ¿no? O también va el de abonos chiquitos para pagar bonito. Y los vecinos luego están ahí y no abren, ¿no? De eso está hablando Roger, ¿no? De la esclavitud. Pues bueno, vamos a charlar con Roger. Y quiero comenzar preguntándote, amigo, ¿cómo se te ocurrió escribir este libro? Pues muy bien, aprovecho para igualmente agradecerle su presencia. Es un gusto estar en este lugar, pero lo más importante es su presencia. Creo que eso es lo que le da la luz, le da todo lo bonito, la chispa a este momento. Y qué decir del lugar, como dice Dani, es un lugar muy ideal, que transmite mucha fuerza, mucha energía. Estamos en el cosmos, literalmente estamos, dirían los hermanos, estamos en Logos, estamos en Logia, estamos conectados con el universo. Y pues precisamente este libro, Dani, surge como una inquietud personal al combinar pues ya algunos años de estudiar la Kabbalah y de enseñarla, pero también como resultado de una experiencia personal que tuve yo con las deudas. Y qué mejor que aplicar la Kabbalah para ayudar a muchísimas personas que pasan por el mismo proceso, pero que es muy difícil salir de ellos si no tienes una guía, si no hay quien te dé luz. Y precisamente este libro pues lo que busca es dar luz en ese momento de oscuridad, porque las deudas llega un momento en que está uno en la oscuridad total y no encuentra uno esa luz. Entonces este libro busca precisamente dar esa luz para todas aquellas personas que creen que es imposible salir de ellas, porque cuando uno está en el problema dice esto es imposible, pero gracias a la sabiduría, a la luz, a la Kabbalah, es magia cómo se van abriendo los caminos. Cuando uno empieza a aplicar lo que este libro intento transmitir, pues es luz, es Kabbalah pura, pero transmitida de una manera entendible para la gente que no sabe nada de Kabbalah. Esa fue mi intención también. No es un libro cabalístico, pero está lleno de pura sabiduría cabalística, pero está dirigido a todo el mundo que precisamente no está inmerso en el mundo de la sabiduría. Entonces el objetivo es ese, poder aportar parte de lo que sea, ayudar a los demás. Bueno, como nomás tenemos un micrófono, te voy a hacer las otras preguntas que siguen.
Dice, ¿cómo fue el proceso creativo de este libro y qué consejos le darías a las personas que sueñan con publicar un libro? Porque muchos sueñan o soñamos con publicar un libro, pero no nos atrevemos. Entonces repito las preguntas. ¿Cuál fue el proceso creativo de tu libro? ¿Por dónde empezaste? ¿Cómo lo hiciste? Etcétera, etcétera. ¿Y qué consejos les darías a las personas que sueñan con publicar un libro, mi estimado Roger? Muy bien, muchas gracias. Pues realmente sí, creo que todos soñamos un momento dado por escribir, pero a veces nos falta, en mi caso, yo dije, pues tengo que aprender la técnica y es donde decidí estudiar 3 años en el Colegio de Escritores primero, antes de decidirme a arrastrar el lápiz. Y ya estando ahí, pues conoce a uno, a compañeros. Dani y yo tenemos, no sé, más de 35 años de conocernos y hemos tenido diferentes coincidencias en la vida. Nos perdemos 20 años y nos encontramos después otra vez y volvimos a coincidir ahí en el Colegio de Escritores sin querer otra vez, ¿no? Y primero fue eso, formarme como escritor, y créeme que me sirvió mucho para respetar mucho el trabajo del escritor. Es un trabajo muy especializado, es un trabajo muy profundo, no solo es escribir lo que se nos ocurra, ¿verdad? Sino ahí atrás hay todo un trabajo metodológico muy interesante. Y ahí conocí gente, maestros, alumnos, compañeros que te inspiran, ¿eh? Te inspira el mismo ambiente, te inspira, te reta, porque todos empiezan a escribir y pues dice uno, ¿por qué no? ¿No? Y pues yo creo que eso es lo importante, formarse y atreverse. Ya llega el momento en que se sueltan las ideas, y yo creo que lo que te inspira es eso, el deseo de poder ayudar a los demás. Me acuerdo que una vez un maestro, creo que el maestro Gregorio, en paz descanse. No era Gregorio, era que nos da estilo y ensayo, todo eso. Jesús Nos hizo una pregunta, ¿no? ¿Y para qué escribes un libro? Esa fue una pregunta que nos hizo. Y yo le dije, pues yo escribo con la finalidad de que alguien le pueda ayudar lo que yo estoy escribiendo. Y si logro vender, aunque sea un libro, con eso me daré por bien servido. Si puedo ayudar a alguien, aunque sea una sola persona, con eso. Entonces yo creo que eso es la intención que debe subyacer siempre que queremos escribir algo. ¿Cómo vamos a impactar en los demás? ¿Qué le quieres transmitir a los demás? Los libros transmiten emociones, transmiten pensamientos, generan ideas, nos hacen pasar el tiempo, nos hacen reír. O sea, el mundo de los libros es inmenso, lo que nos despierta en nosotros. Y yo creo que eso es lo que debemos de tener en mente. ¿Qué quiero despertar en los demás? Creo que eso nos abre la puerta, nos abre la luz para soltarnos. Gracias, Roger. Sí, como dice Roger, han sido como esporádicos nuestros encuentros. Coincidimos hace 30 años en un despacho donde trabajamos, creo, 3 años, ¿no? Alrededor de 3 años. Nos desaparecimos, y cuál es mi sorpresa, que será 20 años después, nos encontramos a Ricardo, ¿no? ¿Sí es Ricardo el que mencionas? Sí. Sí. No, bueno, esa es otra experiencia, ¿no? Sí. Bueno, yo me acuerdo que ahí coincidimos que ya estaba en el camino de la Cábala. Yo, por algunas otras cuestiones de trabajos, también fui a ver a Ricardo, y ahí me encontré a Rogelio. Y me dio mucho gusto porque después de andar perdidos en el mundo, él y yo, que era la verdad, pues nos dio mucho gusto, ¿no? Él en la Cábala y yo en el budismo, y después nos volvimos a perder y nos encontramos en la casa del escritor, ¿no? O sea, qué curioso, ¿no? Y luego nos volvimos a encontrar cuando escribiste el libro, y fui a la presentación ahí en la librería Leo. Y ahora me hizo el honor de que yo lo presentara, ¿no? Cuando me habló, le dije con todo gusto, ¿no? Para mí es un honor presentar a un amigo de hace tantos años, pero sobre todo alguien que he visto una transformación, ¿sí? Una transformación total. Porque si tú recordarás, nos llevábamos, pero así, cuates no éramos, ¿eh? O sea, esa es la verdad. Y hoy en día, cada vez que lo veo, me da muchísimo gusto verlo, ¿no? O sea, como digo, y suena como trillado, pero no es. Es cuando conoces un ser, conoces otro ser, y ves luz y dices, híjole, qué padre que pueda estar ayudando y contribuyendo con este libro. Entonces, pero ya llovió de esas historias. Oye, Roger, tengo otra pregunta, antes de preguntarle aquí al público presente.
De los 7 capítulos que tiene tu libro, ¿cuál consideras en el que uno como lector debe profundizar más? Me queda claro que todos los capítulos son importantes, pero en alguno en especial que tú digas, ahí hay que echarle más eso, ahí hay que hacer más investigación, ahí hay que detenerse. Gracias, Dani. Pues mira, hablando del libro en particular, todo el libro es luz. El libro es donde lo abras, te da una respuesta al problema que traes en ese momento en tu vida. Así es de mágico este libro. O sea, siempre que alguien lo compra, le digo, déjalo al lado de tu buró y cuando tengas un problema, ábrelo y te va a dar una respuesta. Porque así funciona incluso la Kabbalah, ¿no? Mis alumnas siempre en Kabbalah dicen, encontré la respuesta que buscaba hoy en cada clase, ¿no? Pero un capítulo en particular que creo que vale la pena mucho es el de la conciencia para no endeudarnos, el capítulo 3. Conciencia para no endeudarnos. Y ahí hablo sobre varios temas, ¿no? Ser agradecido con quien nos prestó, por ejemplo. Porque a veces nos prestan y luego nos enojamos con quien nos presta. Cuando nos cobra. Y ya no queremos ni verlo. Le cerramos la puerta y hasta nos enojamos, le cerramos, ¿no? O sea, andamos huyendo de quien nos prestó, que en su momento nos ayudó, ¿verdad? Y eso bloquea, espiritualmente nos bloquea, ¿saben? O sea, nos bloquea para que fluya el dinero. O sea, todo esto son conciencias para que podamos liberarnos de la deuda espiritual. Como lo dije, toda deuda financiera en realidad atrás hay una deuda espiritual. Y cuando la descubrimos, se abren las puertas, ¿saben? Empieza a fluir el dinero, empiezas a pagar lo que pensabas que nunca podías pagar. Hay mucha magia con solo querer pagar. Te dicen los sabios, si tú tienes el deseo de realmente pagar, empieza a pagar. Y eso el cielo te lo va a recompensar, te va a abrir las puertas. Pero si no tienes el deseo, porque hay quien, pues yo pasé por todos los procesos, pues les puedo contar todo lo que pasa a un deudor. De pronto uno dice, no, yo no voy a pagarle a nadie nunca más, hay que ver cómo le hacen. Entonces nunca te va a fluir nada. Pero en el momento que tú tienes la intención de decir, sí voy a pagar, y empiezas aunque sea con un peso, se te empiezan a abrir las puertas. Porque le estás diciendo al cielo, sí quiero pagar. Entonces te empiezan a apoyar desde arriba. ¿Sí? Eso es importantísimo, ¿no? Entonces, en fin, y un aspecto, por ejemplo, otro tip, ¿no? Las relaciones en conflicto o dañadas son las primeras que bloquean nuestro flujo de dinero y al mismo tiempo nos generan más deudas. Este es uno de los elementos principales. Tenemos que tratar de generar paz. La paz es la vasija de todas las bendiciones. Entonces, mientras no tengamos paz, vamos a estar bloqueados en el flujo del dinero y además nos vamos a endeudar más. Es uno de los preceptos más importantes, la paz. En la paz es donde abunda la luz. Donde no hay paz, todo se perjudica. Relaciones de pareja, etcétera, negocios, etcétera. Gracias, Roger. Pues bueno, aquí nos podríamos pasar platicando toda la noche con Roger sobre el libro, pero pues también la idea es que convivamos con las personas que decidieron venir. Y quiero hacer un par de preguntas aquí al público asistente, a ver quién se anima a contestar. ¿Qué piensan del trabajo de Roger de este libro? Sé que a lo mejor no lo han leído, pero ¿qué piensan que se atrevió a realizar este reto? Porque es un reto. Entonces me gustaría saber qué es lo que piensan, qué es lo que opinan. ¿Quién dice yo? Es que es muy difícil, Dani, ¿no? O sea, finalmente no conocemos a Roger, ni conozco su trabajo, y menos se de Kabbalah. Entonces es muy complicado poder decir en qué puedo ayudar. Me suena bien, se oye bien. O sea, No, pero aquí la opinión no es profundizar, sino, y ahorita que conoces un poquito sobre lo que trata el libro, ¿qué crees que podrías comentar? Más que nada es eso. se me hace que es una buena idea. ¿Quién? Y la intención me gusta, que quiere ayudarnos. Ok, ¿quién más? A ver, Luis. Sí, yo creo que... No, es como dice Sara, yo me acuerdo cuando tú y yo dijimos, vamos a escribir un libro. Uh-huh. Y a mí me dio flojera, cuando me mandaste hay que empezar a hacer todo esto, dije no. Pero el principio básico era ayudar o ser un aporte. Uh-huh. Y yo creo que así se resume. O sea, él tuvo una experiencia
así lo dijo, yo pasé por todo el camino de las deudas y encontró una solución. Lo que él está haciendo es ese aporte en un tema muy fuerte, ¿no? Porque yo conozco pocas gentes que no tengan deudas. O sea, sé que hay muchos millonarios, pero que yo conozca no los conozco. Pero los que conozco que no tengan deudas son muy pocos. Entonces, primero que nada, pues agradecerte por el valor de aportar algo y dar claridad, o que haya una luz para los que no la podamos ver. Muchas gracias y pues ya estaremos ávidos del conocimiento que nos aportas para ver en qué nos puede ayudar. Yo no tengo deudas. Una pregunta. Sí. Hay muchas personas, más bien aquí en México, que comentan que cuando naces en México ya naces endeudado. ¿Qué opinas de eso? ¿Naces en dónde? Que cuando nacemos en México nacemos endeudados. Pues creo que en todo el mundo no hay país que no tenga deuda pública. Es más, estamos ahorita en la antesala que Estados Unidos, supuesta potencia mundial, se va a declarar en no pago. En estos días están previendo los retos del impacto mundial que va a tener que Estados Unidos no empiece a pagar sus deudas, ¿no? Aparentemente es un país millonario, pero es el país de los más endeudados del mundo. O sea, al final no tienen nada, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene muchas propiedades, pero debe todo, entonces al final no tiene nada, ¿no? Entonces, pues, ese es el tema, ¿no? Vivimos endeudados como país, vivimos endeudados como personas. Y sí, es un reto. Y lo que decías, ¿no? La verdad es que cuando el tema es le atenta mucho al ego. Le atenta mucho al ego, ¿no? Yo que cuando estoy en las librerías o he estado en la feria del libro, lo que decías, la gran mayoría tiene deudas, pero es muy difícil aceptar que las tengo, ¿no? Y entonces, sí, pero es muy difícil. El ego te dice, no, yo no tengo deudas, ¿no? O las hacemos ver naturales, ¿no? El sistema económico ha propiciado que te hagan creer que no puedes vivir sin deudas, pero es una manipulación colectiva, es una manipulación que te hace creer, ¿no? Prácticamente siempre, porque digas que no tienes deudas, nos referimos a las deudas bancarias, deudas de pago, ¿no? A lo mejor el libro se requiere eso, pero uno como persona siempre tiene deudas, ¿no? Tiene deudas de pago de luz, pago de gasolina, siempre va a estar endeudado, ¿no? Claro. No tengo deudas, entonces no creo que no tengas deudas, ¿no? Claro. Nunca te vas a liberar de las deudas. Sí. El problema es cuando ya no nos alcanza lo que ganamos para pagar. Muy bien, adelante. Bueno, he leído un poco de la Cábala, me gusta, es muy interesante. Quizá nuestro ego muchas veces no te permite creer en estas cosas de la magia, la cliché, ¿no? Lo que puede pasar. Yo sí creo en muchas cosas que no podemos ver. Sí tengo una deuda, pero creo que esa deuda, ¿cómo saber? Porque yo preguntaba, y como el mundo, pues creo que esto es magia, porque yo preguntaba en la semana, ¿qué hice? Quería vender un terreno hace 3 años por lo de la pandemia, y pues resulta que no lo pude vender, y unas personas pues me lo quisieron quitar y se metieron, y bueno, Dani ahí sabe todo mi rollo. Han sido 3 años que he encontrado personas que me prestan, o sea, me he quedado con lo bonito, con lo mágico, de no perder la paciencia, de no perder la esperanza. Pero a veces me pregunto, mi papá dejó varias propiedades y ninguna se vende, no fluye, ¿no? Y dices, te preguntas con los hermanos, ¿qué hicimos? ¿No? Y entonces yo digo, aquí ya no es una deuda material. Para mí, en lo personal, yo dije, universo, respóndeme. Y yo creo que este libro me va a... ¿Por qué es la deuda? Que mi padre, mis ancestros, porque sí creo en todo eso, que hoy me toca a mí pagar esa deuda, y lo estoy haciendo con mucho amor y con mucho agradecimiento y con mucho aprendizaje. Muy bien. Pues mira, el origen espiritual de las deudas se remonta a
a un principio fundamental de la enseñanza de la Kabbalah. Es de las enseñanzas más importantes y de ahí se origina todo. Estamos en este mundo porque tenemos una deuda espiritual que traemos desde antes del inicio de la creación. En Kabbalah hay un concepto que se llama pan de la vergüenza. Significa que hemos recibido muchísima luz, llamémosle bendiciones, llamémosle tantas cosas que recibimos a diario, pero que no nos las hemos ganado. Entonces eso genera a nuestra alma lo que se conoce pan de la vergüenza, y eso es una deuda, es cuando yo recibo algo que no me he ganado. Y las deudas financieras solo son eso, es obtener algo que yo no me he ganado, pero porque quiero cubrir un placer que según yo es ineludible. Entonces en realidad la deuda espiritual está basada, hablando del ego, en todas nuestras acciones del ego. Porque todas las acciones del ego lo que hacen es recibir luz que no te has ganado. El ego es eso. Irte por el camino fácil. Entonces venimos de vidas pasadas acarreando mucha deuda. O sea, mucha luz gratuita se conoce. Has obtenido luz gratuita. Luz que no te has ganado. Y eso la traducimos en deudas financieras. ¿Sí? Pero ese es el origen, digamos, más profundo espiritual de las deudas. Por eso digo, venimos en esta deuda ya endeudados, en esta vida endeudados, porque es la razón por la que estamos en este mundo. El día que liberamos nuestras deudas espirituales ya no tenemos razón de estar en este mundo. Pero porque ya aprendimos a ganarnos lo que recibimos. El caso de las herencias es el caso más típico de la luz gratuita. Y por eso genera tantos problemas las herencias, por eso hay mucha negatividad alrededor de una herencia. Porque como es algo que no te has ganado tú, sino se lo ganaron a lo mejor tus padres, entonces genera demasiado conflicto. Entonces hay que depurar mucho las herencias para que no te genere tanto conflicto. ¿Otra pregunta? Quiero escuchar preguntas. Adelante. Te escuchamos. Me llevo la grata sorpresa de encontrarlos y partiendo de la palabra que decía reto, es efectivamente un reto lo que está haciendo. Lo felicito porque me doy cuenta que cada vez la gente leemos menos los libros como tal. Y a mí me encanta abrir un libro y olerlo. Y cada que quiero, a veces que me recomienden un libro, me lo mandan por WhatsApp. Y es algo que todavía no termino de digerir, esta parte digital. Y honestamente este espacio con estos libros que la verdad son mágicos, el que quiera abrir, el que quiera tomar, trae algo. Entonces sí es un gran reto, pero qué bueno que hay gente que todavía se avienta a hacer estos retos. Por ese lado. Y por otro lado, tengo poco conocimiento del Kabbalah, sin embargo me resuena mucho y me llamó mucho la atención la Kabbalah aplicada. Y como bien decía la chica, y comparto, y me ganó algunas palabras. Creo que definitivamente pues la felicidad no está tanto en el dinero o en la economía o finalmente creo yo que sí, el pedir prestado es no nada más el dinero, ¿no? A veces hasta una palabra de aliento, un cariño, un abrazo, nos lo regalan o nos lo prestan porque lo necesitamos. Y yo creo que aquí parte desde el agradecimiento, porque es la deuda del agradecimiento. Y cuando tenemos esa riqueza, el dinero como tal va y viene de arriba, y el universo es maravilloso. Entonces, no sé si me di a entender, pero creo que coincido en que la deuda es por otro lado, ¿no? Y la riqueza viene por ende cuando uno está en paz. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Angie. Gracias, Angie. Muchas gracias. Muchas gracias, Angie. Angie tocó un tema central y que es importantísimo para empezar a librarnos de las deudas.
Este cosmos que vemos reflejado en este techo tan hermoso, que fue creado por una fuerza superior, o sea, imagínense, quien crea todo el cosmos, ni siquiera es quién, qué crea, qué energía, qué fuerza, qué conciencia crea un cosmos tan infinito. Bueno, ese cosmos nos está emanando todo el tiempo toda su beneficencia, toda su abundancia, pero somos nosotros los que por nuestro ego impedimos que acceder a ella, la bloqueamos. Entonces, la palabra clave es agradecimiento, porque no somos lo suficientemente agradecidos de todo lo que hemos recibido, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos empezar a recibir esa abundancia, tenemos que ser agradecidos. Y agradecidos, hay que tener conciencia para ser agradecidos, porque es una palabra a veces muy fácil de decir, pero agradecer, imagínense, cada uno con los años que tenemos, cuántas veces hemos despertado, cuánto caminamos, cuánto vemos, cuánto respiramos, cuántas veces tenemos comida en nuestra mesa y no lo agradecemos, no lo apreciamos. Entonces, es infinidad de bendiciones que hemos recibido, la ropa que tenemos, durante cada segundo nos ha sustentado esta luz. O sea, empezar a dimensionar el tamaño de todas las bendiciones que hemos recibido, y es cuando nos damos cuenta que no somos lo suficientemente agradecidos. Entonces, el momento que empezamos a darnos cuenta de esa gran abundancia que ya hemos recibido, te vas a empezar a dar cuenta primero que hay mucho que agradecer todavía, que estamos endeudados por no agradecer todavía lo suficiente, ¿no? Y que también te vas a dar cuenta que no necesitas más. El reto para empezar a ser más receptivos de la luz es empezar a estar contentos con lo que tenemos. ¿Sí? Muchas gracias. Otra pregunta. Bueno, antes de hacer otra pregunta, yo quiero compartirles mi experiencia. Esto que parece tan simple, lo que menciona Angie y Roger del agradecimiento, pues yo como practicante espiritual, pues siempre pensé que siempre agradecía. Pero un día me puse a recapitular y a reflexionar si verdaderamente yo era agradecido y me di cuenta que no. Entonces eso fue como terrible para mí, fue un shock. Y entonces, bueno, les comparto esto porque a veces no es tan simple agradecer, ¿eh? Entonces me puse a escribir cómo iba a agradecer, y después de escribir me di cuenta, dijo, pues esto es del ego. Y estuve trabajando en un ritual hasta que lo mejoré, porque algo no resonaba en mi corazón, ¿no? O sea, digo, pues sí agradezco, pero de dientes para afuera, como diría mi abuela. Y ahora déjenme decirles que después de medio año tengo un ritual cuando amanece para agradecer, y tengo otro ritual cuando me voy a dormir. Todavía no se me da la abundancia, pero sí les puedo decir que vivo muy tranquilo y en paz. Te digo, esa es la verdad, porque eso está abriendo puertas. Cuando dicen el agradecimiento te abre puertas para la abundancia, es cierto. El problema es que el ego te mete el pie. Ah, sí, dime qué día, qué hora y qué fecha. Ya desde ahí vamos mal. ¿Vale? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo quiero compartir algo. Hemos hablado mucho del ego y la percepción que se puede creer es que es algo que es malo. Sin embargo, es tu mejor aliado, porque es a través de él que puedes darte cuenta. O sea, si no existe el ego, sigue siendo un invento para los que estamos en esto. Es el que hace que esto sea. Entonces, el ego no es malo, sino es lo mejor que te puede pasar, y es a través de él como puedes ver lo que hay que corregir. Para que no se vayan con la percepción de que el ego es malo, sino es bienvenido, y siempre tiene que estar a tu lado, pero no como el protagonista, sino como un perrito que está aquí contigo. En el momento que se hace más grande, entonces cuando empiezas a perderte, ¿no? Espero que me hayan entendido lo que quise decir. Claro, el ego es la herramienta fundamental para ganarnos la luz, precisamente. Esa es la lucha. Una vez que tú dominas tu ego, estás ganándote la luz. El ego es luz gratuita, pero si lo logro dominar, estoy obteniendo luz
ya ganada. Esa es la razón. Si no existiera el ego, no podríamos hacer nuestro trabajo espiritual, porque no habría ese oponente a quien ganarle. Si no existiera el ego, no podemos hacer nuestro trabajo espiritual. Él es nuestro mejor retador que tenemos para superar cualquier dificultad en la vida. Y abundando un poquito sobre un concepto sobre el agradecimiento y la abundancia, en primer lugar, cuando hablamos de abundancia en Kabbalah no hablamos de dinero. Ese es un error. ¿Sí? Yo sé que nuestro ego está conectado con el dinero, no. La abundancia, Dani, es lo que decías, esa capacidad de sentirte en paz, esa es la mayor abundancia que tú puedes esperar en tu vida. Estar en paz, estar feliz con lo que tienes, eso es una persona abundante, porque está recibiendo la abundancia. No hablamos de abundancia económica, porque ese es otro tema muy especial en Kabbalah. Los sistemas económicos tienen otra explicación, ¿sí? Pero cuando hablas de que estás en paz, eres abundante. Además que sí tenemos que desconectarnos inmediatamente del dinero. No, en espiritualidad no se habla de dinero. El Zohar, que es el libro máximo de la Kabbalah, dice el hombre rico es el que está contento con su porción. Ese es el hombre rico, el que está contento con lo que vive. Y ya para cerrar esta parte del agradecimiento, fíjense que un nivel muy, muy importante de agradecimiento, hay un concepto en Kabbalah que se conoce como Gamsu Letová, que tiene que ver con un nivel que se conoce como de fe o de emuná, que es un nivel de conciencia muy, muy, muy fuerte y que lo es todo. Y ese nivel de conciencia, hay un concepto que se llama Gamsu Letová, y el agradecimiento tiene que ver con un concepto global en el que tú tienes que agradecer por todo lo bueno y por todo lo malo. ¿Sí? O sea, dicen los sabios que va a llegar un nivel en el mundo en que le vas a agradecer al Creador por todo, porque te vas a dar cuenta que todo es bueno. Todo es bueno, todo es bueno. Entonces por eso dicen, tienes que empezar por agradecer por aquello que consideras que tú crees que es malo. No hay nada, en el mundo no hay maldad. De hecho, la espiritualidad viene a disminuir la maldad en el mundo a través de poder ver todo la bondad. Nuestra característica como espiritualidad es inyectarle luz al mundo, es ver toda la bondad que hay en el mundo, pero incluso todo lo que crees que es malo no es malo, porque todo viene del Creador, y el Creador solo tiene un atributo que es bondad total. Entonces nada que venga de Él puede ser malo. Es nuestro nivel de conciencia el que nos hace ver malo algo, pero no existe la maldad. Es el trabajo, es el nivel, los niveles espirituales más elevados, es ver la luz en la oscuridad. Cuando tú empiezas a darte cuenta que no existe la maldad, aunque tú creas que hay maldad, ese es un nivel de fe muy elevado. Entonces, por eso es el agradecimiento, y crean que quiero decirles que es una de las técnicas más poderosas que tú puedes usar para empezar a salir de cualquier problema que tengas en la vida. Cualquier problema, si sea cualquier enfermedad, cualquier dificultad de las más graves que te puedas imaginar, agradecerle al Creador por eso que te está mandando y decir que es bueno. Es bueno aunque no lo veas. Tengo cáncer, es bueno. Pasó esto, me metieron a la cárcel, es bueno. O sea, cualquier cosa que tú creas que es mala en este mundo, es más, mataron a 6 millones de fulanos en la Segunda Guerra Mundial, es bueno. Todo es bueno. Ese es un nivel de conciencia. El día que tú empiezas a aplicar la bondad en eso que tú crees que es malo, empieza a disminuir lo negativo. Se llama endulzar los juicios. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de que todo es bueno y de agradecer, tienes que agradecer por eso que consideras que es malo, empieza por ahí y verás que tu vida va a empezar a cambiar. Es uno de los niveles de conciencia más elevados, porque obviamente vivimos una sociedad que todo lo mete entre bueno y malo, o cuando no recibo lo que quiero es malo. No, en realidad todo es bondad, y ese es el trabajo, al menos de los que trabajamos la Kabbalah, es este mundo físico, iluminarlo con la bondad, pero esa bondad tiene que ver con nuestro nivel de conciencia. No hay nada malo en este mundo, suceda lo que suceda, siempre hay algo bueno detrás de eso, ¿vale? Entonces ese es un nivel un reto para agradecer, porque es muy bonito agradecer por las cosas bonitas,
Muy bonito agradecer por lo que tengo. No, agradece por lo que no tienes. Agradece por eso que crees que es malo y verás lo que sucede. Hazlo 7 días y verás tu vida cómo empieza a cambiar. ¿Otra pregunta? Otra pregunta. Yo nomás quiero complementar lo que decía aquí Roger y Luis. Hace 15 años me dijeron, no existe el mal, todo es infinito bien. Y me reí. ¿Te acuerdas, Luis? Me reí y me reí. Pedro Torres, nuestro maestro. Y entonces yo nunca le creí. Y en verdad tiene que ver con niveles de conciencia. Y para entender esto, tú tienes que trabajar bastante. Entendí este concepto después creo que de 10 años, créanme. ¿Y dónde lo entendí? En la película La Cabaña. Si no la han visto, La Cabaña, que está basada en el libro. Ahí lo entendí. Y hasta le hablé a Luis, oye, ya entendí lo que nos decía Pedro, que no existe mal, todo es infinito bien. Vean la película, creo que todavía está en Netflix. Y ahí entendí todo eso. Bueno, nos desviamos un poco del tema, pero tiene que ver. Porque si estás endeudado bajo esta premisa, es un bien. Y dices, pero ¿cómo es un bien si cada 8 días me van a tocar? Es que necesitas expandir tu conciencia. Es un bien. ¿Sí? Entonces, ¿alguna otra pregunta? A ver, Mike. Nosotros nos dedicamos a escuchar muchos casos y los analizamos para ayudar. Y como se menciona, en ocasiones, no en ocasiones, siempre las personas entran a estos ciclos negativos sin quererlo, por así decirlo, sin pensarlo, sin estar consciente. Uno no se levanta queriendo a ver cómo me voy a fastidiar la vida hoy, ¿verdad? Hoy me voy a meter en unas deudas. ¿Cuáles son algunas de esas causas que podrían decir que nos hacen endeudarnos, que no las vemos? Quiero dinero, sí, pero... Muy bien, voy a contestar tu pregunta, está muy profunda. Ahorita me voy a meter a causas, al comportamiento humano que causa deudas. ¿Vale? Pero primero voy a ampliar un tema antes de que se me olvide. ¿Por qué todo es bueno? Fíjense que la finalidad desde la perspectiva de la Kabbalah, de que estamos en este mundo, es que todos debemos de buscar acercarnos a la luz del Creador. O sea, ese es nuestro objetivo de estar en este mundo, volver al lugar donde estábamos al principio. ¿Sí? Antes de la creación todos estábamos unidos con la luz del Creador y no teníamos éramos eternamente felices. Con la caída de la conciencia nos separamos. Entonces, el objetivo de todo el trabajo espiritual al final es volver a regresar, retornar al lugar donde estábamos. Se llama acercarnos. Entonces, todas las dificultades que tienes en la vida, en este caso yo hablo, por ejemplo, de mi experiencia de las deudas, todas las dificultades que tienes es para que te acerques al Creador. Todas. Entonces, ¿por qué es bueno endeudarme? Porque fue el camino que hizo que me acercara yo al Creador. O sea, todas las dificultades que tengas, si tienes una enfermedad, acércate al Creador. Cualquier problema que tengas, acércate al Creador. Cualquiera. Y entonces estás cumpliendo el objetivo por el cual estás en este mundo. Y entonces es donde empieza a suceder la magia. Tu problema empieza a disminuirse porque ya se cumplió el objetivo por el cual estás en este mundo. ¿Sale? Porque al Creador no le interesa que tengamos las consecuencias de nuestros actos. No le interesa que suframos. Lo que le interesa es que nos acerquemos nuevamente a su luz. Entonces, por eso todo es bueno. Si el tener un problema te va a acercar al Creador, fue buenísimo. Cualquier dificultad, acércate a Él. Y entonces por eso desaparece el juicio que estás pagando. Porque usas esa aparente maldad o negatividad para acercarte. Entonces, el camino, por ejemplo, para mí fue las deudas. Acercarme todas las noches, madrugadas, rezar, orar, estudiar hasta lograr una conexión. Entonces todo va disminuyendo por arte de magia. Entonces, hablando un poco de lo que decía Mike, contestando sus preguntas, pues nadie amanece con la idea de fastidiarnos, ¿verdad? De endeudarnos, pero vamos a meternos a las causas del comportamiento humano. ¿Qué causa deudas, por ejemplo? La envidia.
La envidia causa deudas. El juzgar a los demás causa deudas. El hablar mal de alguien causa deudas. Todo eso son para llevarte a endeudarte financieramente. Específicamente estos comportamientos que estoy hablando nos llevan a endeudarnos financieramente. Juzgar, criticar, hablar mal de alguien, hacer ver mal a las personas, calumniar, envidiar, hacer enojar, nos lleva a endeudarnos. Todo eso genera luz gratuita. El enojo, por ejemplo, es una de las formas de perder todo lo que tenemos en la vida. ¿Quieres perder dinero? ¿Quieres perder relaciones? ¿Quieres perder negocios? Enójate. Oye, ¿todo eso está en tu libro? Una parte. Una parte. Sí. Y otra parte la puedes encontrar en nuestro canal que tenemos de Facebook. Tengo un canal privado donde subo todo lo que es de deuda. Está ahí a disposición de todos de manera gratuita. Pero ahí podemos encontrar las causas de por qué estamos endeudados. Financieramente. Entonces revisemos a quién estamos haciendo quedar mal, a quién estamos juzgando, si estamos envidiando. Todas esas son energías que nos llevan a endeudarnos financieramente. ¿Sí? El enojo. El enojo es uno de los peores enemigos que tenemos como seres humanos, porque se pierde todo. Dicen los maestros cabalistas, cuando te enojes sale huyendo la luz de tu vida. Así sea la persona más elevada, pierdes todo lo ganado, lo pierdes. Y si ustedes empiezan a relacionar el enojo con pérdidas en su vida, relaciones, a veces no sabes por qué se fue la relación, por qué acabó. No sabes que a lo mejor ya traes un proceso de enojo tuyo o de tu pareja. ¿Sí? Un negocio, a veces por el enojo se pierde toda el fluir, se pierden clientes, toda esa energía hace que se pierde. ¿Sí? Dicen cuando nos enojamos, toda la luz se va de nuestra vida. Hablar mal de las personas, muy común. Esto incluye redes sociales. Eviten estar compartir, retuitear, donde aparezcan imágenes de personas, porque estamos dañando la imagen de personas. Eso es muy común. Obviamente estoy refiriéndome a las redes porque es un tema donde está divertido y le doy compartir o retuitear a una imagen donde se está dañando la imagen, sea quien sea, así sea el delincuente más delincuente del mundo, a nosotros no nos corresponde juzgarlo ni seguir dañando su imagen. Cualquiera de nosotros puede saber lo que es la experiencia de que alguien dañe tu imagen, porque cuando dañamos la imagen de alguien no estamos dañando la imagen de esa persona, estamos dañando su propia divinidad, estás dañando a Dios mismo, porque todos somos divinos. Entonces cuando tú dañas a alguien, estás dañando su propia divinidad, y dicen que la consecuencia es prácticamente similar a la muerte, por dañar la imagen de alguien. Y esto va ligado también con el enojo, porque cuando nos enojamos con alguien, lo primero que hacemos es empezar a hablar mal de alguien. Cuidado, te estás metiendo en un problema todavía mayor, lo estás multiplicando el problema. Allí por eso estamos endeudados, ¿no? O sea, todo el mundo está endeudado, ¿no? Porque si conociéramos estas reglas espirituales del comportamiento humano, le pararíamos, se nos iría la energía de endeudarnos. Son los misterios de la espiritualidad. ¿Sí? A veces nos sentamos a platicar nada más para comer gente, ¿sí o no? Cuidado porque te estás generando mucha negatividad en tu vida y te va a llevar a endeudarte. ¿Vale? Pero la mayoría de las personas no lo creen, ¿no? No lo creen, muchos no tienen la información, otros es falta de sabiduría, totalmente desconocimiento de las leyes espirituales. ¿Por qué no juzgamos? Porque el Creador no nos juzga. El cosmos, este cosmos más allá que está aquí dibujado fabulosamente, no nos juzga. Dice el Zohar, ¿quién sois vos para juzgar la obra del Creador? No podemos juzgar a nadie. Haga lo que haga, no nos corresponde a nosotros. En fin, estas son causas ya más particulares
de por qué nos endeudamos. Si quieres salir de las deudas, a veces nada más haces esta corrección y mágicamente se te va a ir la tendencia a endeudarte. Porque endeudarnos es muy difícil quitarnos toda esa energía que justifica endeudarnos. Pero es porque hasta que no liberes esa oscuridad dentro de ti, se te va a ir esa energía tan negativa. Es un ejemplo, ¿eh? ¿Qué les parece? ¿Sí les sorprende conocer las fuentes de comportamiento humano? Pues yo no lo había relacionado con el dinero. O sea, yo sé que cualquier cosa es estoy generando una deuda. Y, sí. Y es muy explícito en el sentido de criticar. No lo había visto que eso se volviera una deuda económica. O sea, no lo había relacionado, sí. No lo había relacionado. Entonces, sí vivo en la conciencia de agradecimiento, de bendecir en cada instante para no estar generando más nada, ¿no? O sea, sí. Pero pues, se me hace interesante eso que estás diciendo. Voy a leer tu libro para empezar y no sé, es algo nuevo para mí, o sea, nunca lo hubiera imaginado que se iba a ver reflejado en mi cartera. Exacto, sí, son cosas que vamos aprendiendo y que te quedas sorprendido. Dejé de hacerlo, pero... ¿Cómo? Por hablar mal de alguien me voy a endeudar financieramente, sí, te va a llevar a endeudarte. Pero eso no es consciente, ¿estás de acuerdo? Es una energía interna que te genera esa negatividad. Por calumniar, por chismear, por envidiar. La envidia genera infinidad de deudas. La envidia es negar a Dios mismo, porque técnicamente, espiritualmente, todos tenemos lo que debemos de tener, ni más ni menos. Entonces, en el momento que tú envidias algo, es como decirle al Creador, ¿sabes qué? Lo que me estás dando no me sirve, y entonces quiero aquello que no me estás dando. Es negar a Dios por completo, es negar lo que Él te está dando. ¿Y cuando la envidia es al revés? La envidia es muy peligrosa cuando es de ambos lados, porque además la envidia, por eso aléjense también de las personas envidiosas, porque una persona envidiosa te puede destruir tu hogar, tu casa, tu negocio. Te destruye todo. ¿Sí? Una persona envidiosa te puede, es más, hay personas que generan hasta incendios con su envidia, ¿saben? O sea, cuando tu negocio está o tu matrimonio a veces está tan bien, genera envidias. Por eso siempre te recomiendo en la espiritualidad, vive modestamente, moderadamente, y aunque tengas mucha riqueza física, sé lo más discreta posible. ¿Para qué? Para no despertar envidias. Porque si despiertas envidias, puedes generar mucha negatividad. Hay gente, incluso hay ciertas características físicas en las personas para encontrar personas que con la sola mirada te destruyen. ¿Sí? Entonces, por eso la envidia es muy fuerte, ¿sabes? Porque no solo le hace daño a quien la siente, sino las personas que estás rodeada te pueden destruir. Tiene que ver con lo que estás vibrando, o sea, estás vibrando, es como lo acaba de decir, cuando es al revés, bueno, está en ti. Claro. No está en el otro, está en ti. Sí, pero en el caso de la envidia, fíjate que sí hay una energía muy poderosa de la otra persona. Desde luego, como tú dices, si tú no debes nada y eres casi un santo, no te va a hacer daño nada. Pero el problema es que como estamos en este mundo, todavía traemos muchas deudas espirituales, todavía traemos muchos egos y estamos expuestos a que a través de esa negatividad que todavía andamos trabajando, nos llegue un proceso. Ese es el tema. ¿Sí? Sí, de hecho acabo de leer que decías, si tienes, decía con respecto a ser espiritual, una de las cosas que decías, cada vez tienes menos amigos, es que estás bien. O sea, es muy lógico, ¿por qué? Porque ya tienes menos que estar bien. Porque finalmente amigos son muy pocos, ¿no? Conocidos puede haber muchos, pero realmente conocidos. Pero sí es, lo que sea, me llamó la atención que decías que vas bien, necesitas menos respeto. Claro. Por así decirlo. Ya para ir cerrando, a mí también me llama la atención lo que comenta Roger, de esto de las emociones, de la envidia, ¿no? De las críticas, de los juicios. Mientras hablaba yo dije, pero ¿cómo puede ser posible que si yo hablo mal de alguien me vaya mal financieramente?
no encuentro la respuesta, pero creo que va porque simplemente todo está conectado. Cuando uno entiende que todo está conectado, ya no hay mayor explicación, ¿eh? O sea, ya dices, híjole, sí, ya entendí por qué. Bueno, si ya no hay otra pregunta. Yo quiero una pregunta. Cuando te das cuenta que hiciste no algo muy bueno, ¿no? Y empiezas a reparar el daño haciendo obras de caridad, no sé, ¿cómo querer? O sea, te das, o sea, me refiero a eso de que a lo mejor en algún tiempo así, bueno, pues hice esto, me di cuenta y ahora ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer el bien, dándome cuenta de que debo esto y voy a pagar eso, no sé. Mira, la herramienta más fuerte que se tiene en la Kabbalah para hacer corrección de todas nuestras transgresiones, o sea, la ley de causa y efecto opera en cada momento. Por cada transgresión cometida se nos dispara un juicio y entonces traemos muchísimos juicios que nos están llegando a diario, ¿no? ¿Cómo puedo quitarme todos los juicios? La herramienta más poderosa se llama Teshuvah, que se traduce como arrepentimiento, que en el fondo lo que indica solo es que tienes que, una vez que tú detectaste que tienes, por ejemplo, una conducta de esta, ¿no? Es que yo soy envidiosa o he hablado mal de tanta gente. La corrección viene en que yo elimine de mí esa característica. ¿Sí? Que por completo elimine de mí esa forma de ser. Entonces, en el momento en que yo me corrijo, porque realmente esa es la espiritualidad, vamos corrigiendo tanta negatividad que traemos, ¿no? Como decía Dani, pues él y yo pues traíamos un mundo de egos hace muchísimos años, ¿verdad? Nunca nos íbamos a imaginar de toda la transformación que sufres como ser humano y que todavía nos falta mucho, pero estamos en el camino. Pero la herramienta se llama Teshuvah. O sea, ¿cómo puedes tú quitarte los juicios que traes como consecuencia de conductas que te están generando tanta negativa en tu vida? Corregirla, identificar la conducta y eliminarla por completo de ti. ¿Sí? Cuando tú eliminas la conducta, vamos a suponer, le robé a una persona hace años 100 millones de pesos, y si yo corrijo y ya dejo de ser un ladrón, cuando me venga el juicio, porque yo me gané un juicio por hacer un acto indebido, ya no me van a encontrar a mí. O sea, ya no van a encontrar a la persona que cometió ese acto hace años, porque ya la de ahora es diferente. Entonces ya no te encuentro. Entonces la verdad Teshuvah es una corrección de mi conducta permanente. Yo tengo que ir corrigiendo mi conducta todo el tiempo. Y entonces es la mejor manera de quitarte todos los juicios. Obviamente aquí entran los actos de compartir, como hablabas, de caridad, pero para eso hay que llegar a niveles de conciencia también, porque a veces el compartir se vuelve un estado del ego, si no lo hacemos con la conciencia correcta, ¿no? Entonces realmente el compartir obtiene su luz cuando vas elevando tu conciencia, vas compartiendo con más conciencia. Por ejemplo, fíjense otra que causa mucha deuda financiera, ¿saben cuál es? La tristeza. La tristeza es una de las causantes de deudas muy fuertes. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque no hay razones para estar triste. Tristeza es no reconocer esa abundancia y todas esas bendiciones que el Creador te da. No hay razón para estar tristes. Desde una perspectiva espiritual, uno no debe estar triste. La tristeza aleja a Dios de tu vida por completo. Porque dice, ¿cómo es posible que estés triste cuando tantas cosas que has recibido y recibes? No hay razón para estar triste. Porque no hay agradecimiento. Menos habrá agradecimiento, ¿no? Pero la tristeza es una de las causas de deudas más fuertes que hay. ¿Sí? ¿Sabían eso? Sorprendente, ¿a poco no? ¿Quién pensaba que por estar triste? ¿Quién no ha estado triste? Y la tristeza es un nivel de conciencia elevado también de la emuná, de la fe, porque si nosotros tenemos claro, la fe te dice, si tú tienes fe, sabes que absolutamente todo lo que te sucede proviene del Creador, todo. Entonces no tienes por qué estar triste. Si viene de Él, es por algo, es para bien. ¿Sí? Pero ¿cómo estamos tristes? Cuando perdemos algo que creías que era tuyo,
¿no? La tristeza. Pero ¿a poco no suena fuerte ahora saber que la tristeza genera deudas espirituales y te lleva a las deudas financieras? ¿Cómo ves? Interesante, muy interesante. Si quieren que continuemos, va a haber ahorita un curso de inteligencia emocional, 500 pesos por asistente. No. Ahí está la tristeza porque no he cobrado. No, es que si sacamos, por ejemplo, esto de la inteligencia emocional que se ha vuelto como un boom, que por cierto, déjenme decirles que el libro de Daniel Goleman, para los que no saben, de hecho es un libro budista, ¿no? Entonces, porque todas las ideas se le vinieron del budismo a Daniel Goleman. Lo que hizo el señor es darle una estructura y por supuesto que el libro es magistral, ¿no? Pero el libro, todas las ideas son del budismo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que después de 2000, 2500 años hablo de Jesús, de Buda, 3000, 5000, yo a menudo digo, seguimos sin aprender, ¿sí? Seguimos sin aprender. Y entonces es importante rescatar toda esta sabiduría ancestral, como es la Cábala, en este momento. Y darnos cuenta que todo está conectado. Y que nosotros nos reencanta todos los días meter el pie, ¿sí? Y es un continuo proceso de trabajo, de autodescubrimiento, que no se puede limar de la noche a la mañana. Por ejemplo, yo una de las cosas les comparto, que sí he trabajado bastante, la tristeza ya no opera en mí. De hecho, para mí es una pérdida de tiempo, pero me llevó muchos años trascenderla o erradicarla. A lo mejor tengo otras cosas que tengo que trabajar, pero la tristeza para mí, pues la veo como pérdida de tiempo, ¿no? Entonces te digo, ya no les digo de las cuales de repente esas se me ponen tristes, ¿verdad? Mejor no, porque ya aquí Roger me va a cobrar terapia. Bueno, pues es interesante estas charlas, que se están teniendo respecto al libro. Pareciera ser que nos salimos del libro, pero no. Todo tiene relación. Yo jamás hubiera imaginado que el hecho de criticar o juzgar contraigo una deuda financiera, ¿no? O sea, como que cuando lo dijiste dije, bueno, ¿y este señor de qué está hablando, no? Y creo que ya sé por dónde va, ¿no? Así que por favor, Luisito, ya págame lo que me debes, ¿no? Para no desearte mal. Oye, si tú no hablas mal de nadie, ¿cómo te pides deuda? Bueno, entonces creo que nos la estamos pasando muy a gusto, pero pues también como el Festival de Porky, ¿no? Lástima que terminó la presentación de hoy. Entonces, pues a nombre de Roger Castellanos, Latiz Librería, agradecemos la presencia de todos ustedes en esta presentación de este libro, Libérate de las deudas, y espero que ahorita adquieran su ejemplar y aprovechen a que se los autografíe Rogers, y pues va a estar aquí Rogelio compartiendo con ustedes, y también si quieren pues tal vez tocar un tema sobre su libro, o en qué consiste la Cábala, pues aquí él contestará tras bambalinas todas las dudas. Gracias, gracias, gracias. Sonrían, sean felices. Buenas noches. Muchas gracias, Dani. ¿En dónde? Yo tengo una pregunta para bueno, ahorita me llama la atención sobre Muy bien, pues aquí estoy a sus órdenes. Si alguien quiere hacer una pregunta, si quieren adquirir el libro, con muchísimo gusto, aquí se los puedo dedicar. Y a los que están en línea, pues también. Y nos han pedido este libro mucho al extranjero, así que está muy disponible en la versión también virtual para las personas del extranjero. De hecho, son los que están adquiriendo mucho este libro, porque las deudas están en todo el mundo, en todos lados. Y hay una frase muy fuerte
Y quiero decir nada más para concluir, yo sé que puede ser muy fuerte para algunos, pero cuando nos endeudamos es no creer en Dios. ¿Sí? El que se endeuda es porque no cree en Dios. Porque Dios nos da todo. Cuando yo me endeudo es decirle, no estoy contento con lo que me das y voy a buscar a un ser humano para que me dé lo que tú, Dios, no me puedes proveer. Y esa es ausencia de Dios en mi vida. Todavía no lo he entendido. ¿Sí? Todavía no entiendo que siempre tengo lo que debo de tener y debo ser muy feliz con lo mucho o poco que tengo. ¿Vale? Pues aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué preguntas? ¿Mande? ¿Qué preguntas?